compartir la palabra el día de hoy. Gracias, que es mi amigo, siervo, consiervo, ejemplo de muchas cosas, señor Armando Briones, a quien pido que recibamos con un fuerte aplauso. Ya se ven espantados, ¿no? Yo iba a predicar yo, pero está Armando. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se ha tratado el Señor? Bien. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. ¿A quién lo ha tratado mejor? ¿A ti te ha tratado mejor? Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por permitirme este domingo poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. En repetidas ocasiones les he platicado lo complicado, lo difícil muchas veces que es el poder preparar un mensaje para poder compartir la palabra de Dios. Sin embargo, en oración siempre el Señor nos da una respuesta. Yo empecé a leer y a leer y a leer y estaba preparando un mensaje cuando me llega un WhatsApp, me dice: te sugiero esto. Después de todo el relajo que había hecho para preparar mi mensaje, dije: ¿y ahora cómo lo hago? Muchas veces es difícil llegar y poder compartir un mensaje que toque el corazón, que toque la mente de todos y cada uno de nosotros. Pero sabes, estando en oración, dije: es que no me toca a mí hacer eso. Le toca a Dios hacer eso, tocar tu mente, tu corazón, y estás aquí por una razón, que espero el Señor ponga las palabras en mi boca. Los invito a que oremos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por todas tus bendiciones, por este domingo, Señor, que me permites estar aquí presente, sirviéndote. Te doy gracias porque a pesar de que tantas cosas y tantos versículos y tantas historias, tantos estudios que me has permitido tomar en tu palabra, no lograba encontrar pies y cabeza, Señor, pero confío en ti. Y sé que tú eres, Señor, quien va a tocar la mente y el corazón de los que están aquí presentes, de los que están viéndonos, Señor, en redes sociales, de los que la van a ver posteriormente, Señor, en sus casas, en sus teléfonos, en sus oficinas, donde quiera que estén. Te ruego, Padre, que esta palabra quede grabada en su mente, pero que quede tatuada en sus corazones. Te lo ruego, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En una serie de predicaciones que hemos tenido, se ha estado hablando de los apóstoles. En la mañana creo que también se habló de ellos. Quienes lograron ver el mensaje de la mañana, también se trató del libro de los Hechos, en varias narrativas y de varios libros que escribieron los apóstoles, y hemos platicado mucho acerca de ellos. En el libro de Mateo, no sé si alguien traiga su Biblia que nos vaya siguiendo en la lectura. En el libro de Mateo habla de la elección de los 12 apóstoles. Dice la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Eran aquellos que Jesús los encontró a algunos pescando y los llamó. Eran personas, ¿cómo le llamaban en aquel tiempo? Letrados, eruditos, preparados. ¿Cómo eran? Eran personas sencillas. Eran personas sencillas como tú, como tú, como tú, como tú, como yo. Eran personas que estaban en sus actividades diarias. Piensa un momento, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
¿Estudias? ¿Trabajas en algo? ¿Qué actividad tienes? ¿Eres ama de casa? Dicen por ahí algunos todólogos, porque nos duele algo, mamá, porque está en casa. ¿Nos falta algo? Oh, mamá, necesitamos algo. No encuentro, mamá. ¿No sabes dónde dejé, mamá? Y son, creo que, de las que más tareas tienen y más ocupaciones de todos, ¿verdad? Bueno, ellas, como tú, como estos apóstoles, el Señor te está buscando y te está llamando. Tú estás aquí y a alguien usó el Señor para compartirte de su palabra. ¿Recuerdas ese momento? ¿Alguien recuerda ese momento cuando el Señor tocó su corazón? ¿Alguien recuerda ese momento cuando Dios dijo que lo aceptaras en tu corazón como su único y suficiente Salvador? Algunos ya tenemos bastantes años, no solo de edad, sino también de servir a Dios. A mí mi mamá me mandó a una escuela de verano, ¿cómo le llaman ahora? Campamento de verano, algo así le llaman ahora, ¿no? En donde yo no sabía nada, no entendía nada. ¿Por qué? No sabía ni a qué iba. Pero mamá quería que nosotros aprendiéramos de la palabra de Dios. Y nos mandó a esa escuela bíblica de vacaciones, que es por ahí de julio a agosto, donde salen de la escuela y los mandan a ese campamento, a esa escuela bíblica, ese periodo para aprender de Dios. Yo escuchaba que hablaban y que decían que los apóstoles fue sobre el libro de los Hechos. Ya oía a Saraí diciendo como, qué buena memoria, con esa edad que se ve que tiene y todavía se acuerda. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo te alcanzó Dios? A mí me alcanzó en esa escuela de verano. Después de no entender nada, y después de que pescadores, que síganme, que les dio esa autoridad, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Tú te has preguntado qué quiere Dios de ti? ¿Algún momento te has preguntado qué quiere Dios de ti? Los apóstoles simplemente, en ese momento, dejaron todo, le siguieron. Pero no los mandó así nada más como así. Jesús los llamó a seguirlos porque eran personas comunes, pero les dio autoridad, les dio poderes, les dio potestad. O sea, los mandó equipados, los mandó preparados. ¿Para qué? Para la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? ¿Quién se acuerda de la gran comisión? Por ello hemos estudiado los institutos bíblicos, se ha hablado de predicaciones. Es ir y predicar pero fuerte, no lo sé cómo. El evangelio. Ir y predicar el evangelio. ¿A dónde? Habla de varias etapas. Habla de Judea, habla de Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos no hemos salido de aquí de Cuautitlán Izcalli, pero hay personas que yo conozco porque luego veo sus publicaciones que llegan alertas, que andan en otro país paseando, que andan en otro país conociendo y hasta trabajando. ¿Tú crees que sea casualidad que Dios te lleva allá? ¿O tú crees que sea casualidad que Dios te tenga aquí? ¿O que Dios te lleve a trabajar a determinado lugar? ¿O que te deje en cierta colonia, en cierto lugar que tú vives? ¿Sabes qué es dar testimonio? ¿Sabes qué es predicar el evangelio? Es compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Tú cómo eras antes? ¿Tú a qué te dedicabas? Muchos hemos cambiado, muchísimo. Y es sorprendente cuando tú conoces a una persona y después de tiempo la vuelves a ver y es totalmente diferente. Personas como su servidor, que es una persona agresiva, que es una persona aprensiva, que es una persona que me daba miedo hablar ante la gente, y que Dios dijo, sígueme en ese campamento, cuando era un chavo, un estudiante.
estudiante, igual que muchos aquí. Cuando me invitan a un campamento y nos dicen, vamos a testificar, vamos a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, vamos a testificar, vamos a dar testimonio, vamos a hacer lo que hicieron aquellos primeros hombres que sirvieron a Dios, como los apóstoles, ir y predicar el evangelio. Y cuando te dicen eso, te pasa lo mismo que en la escuela, cuando te dicen, a ver, saquen una hoja en blanco, el lápiz, guarden libros, guarden celulares y demás. Haz de cuenta que te pusieron la mente así, en blanco. Bueno, la primera pregunta, anota tu nombre completo y empiezas a sufrir. Oye, tu nombre se te olvida así y los nervios son traicioneros, es difícil. Anota tu número de lista o tu número o tu matrícula y tienes que sacar el acordeón. Aquí lo tenía anotado, o tu boleta, ¿verdad? Así pasa muchas veces cuando queremos dar testimonio. Cuando tenemos que hacer aquello para lo cual fuimos llamados, para hacer aquello para lo cual Dios nos alcanzó a cada uno de nosotros. Y no empecemos con el tema de las preguntas del examen, porque de plano quedamos a de verdad. Muchos, felicidades. He visto los paseos de la excelencia con el pastor que no sacan 10 hasta ya no hay donde ponerle más números, ¿no? Son perfectas sus calificaciones y qué padre que haya hijos de Dios que puedan dar ese testimonio. Pero nosotros que no somos tan buenos estudiando, su servidor, yo no era muy bueno de joven. Yo no era bueno, me distraía muy fácil, me distraigo muy fácil. Y es difícil cuando tú eres así, poder aprender, poderte concentrar, poderte memorizar las cosas. Yo era de las personas que con trabajos iba pasando las materias. Yo era de las personas que entregaban mi boleta a mis papás así como que de cabeza para que vieran un 9 en vez del 6. Pero ¿tú crees que lo vas a engañar? Claro que no. Sin embargo, Dios te cambia y Dios te va moviendo. Y muchos tenemos temor. Por ahí en otra predicación decía un hermano preocupado que él iba a tener cierto examen, algo así. Y lo sentí, lo percibí preocupado, como cuando nosotros vamos a preparar un examen, una presentación. Su servidor también hago conferencias de lo que es normatividad en gas, de lo que son los cambios ahora de la ley del SAT, y tengo que preparar mucha gente y acompañar a mis vendedores a muchas partes de la República, en la que hay veces que 5:30 de la mañana ya estamos en carretera y son 11 de la noche y apenas si desayunamos o tenemos que estar preparados porque no sabemos a quién vamos a encontrar. Y tú llevas un tema y lo presentas, y cuando empiezan las preguntas sucede lo que sucedió por ahí en una anécdota de un conferencista que llega y prepara su tema, una eminencia el hombre en ello, y siempre andan acompañados de alguien que los lleva, los conduce, conduce su auto, los lleva a los lugares donde van a dar su conferencia, y cada vez la misma conferencia, al grado que en alguna ocasión dijo el chofer al conferencista: "Sí, oiga, llevo 10 años con usted. Ya me la sé de memoria, sé qué va a decir después de esto, y sé qué comentario va a hacer, y qué ejemplo va a poner, y lo que sigue, o sea, todo. ¿Por qué no me da oportunidad un día? Me está sentado atrás, ya me aburro, déjeme intentarla yo". Pues sí, ya te la sabes, yo creo que sería bueno que practiques, que lo hagas. Y en la siguiente conferencia, llega el conferencista, el titular, y presenta a su auxiliar como el conferencista. Y ahora les presento a Armando Briones, que va a dar la conferencia para todos ustedes, de bla bla bla, de tal tema, etcétera. Y lo presenta y lo deja al frente. Y empieza. A ver, mis hermanos, les voy a hablar de los apóstoles, y empieza todo el tema. Sorpresa. Momento de preguntas y respuestas. Y empieza una pregunta y dice, esa sí me la sé: ¿es esto, esto y esto? Otra pregunta: ¿y por qué esto? Es por esto y esto y esto.
Y el conferencista está atrás viendo, observando lo que estaba sucediendo. Y dice, muy bien. Realmente ha memorizado todo lo que hemos estado compartiendo. Pero llega una pregunta tan complicada que nadie había hecho. Cielos. Cuando la hacen, viene la habilidad como de Armando Briones y dice, a ver, ¿y por qué esto? Hombre, dentro de él, no me la sé. ¿Qué le digo? Es tan sencilla esta pregunta que hasta mi auxiliar la va a responder. Y tiene que responder el conferencista. Muchas veces debemos aprender esas habilidades para saber manejar las cosas. Y Dios nos da esas habilidades en nuestra vida diaria. Cuando te dicen, vamos a dar testimonio de la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Juan 3:16. ¿Cuál otro te sabes? Pues Juan 3:16, y si no, pues le sigo en el 17, a ver cuál me acuerdo. No se trata de eso. Cuando tú quieras dar testimonio de la palabra de Dios, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, abrir tu mente y compartir lo que Dios ha hecho en ti. Piénsalo. Hay tantas cosas por las que tenemos que dar testimonio y gracias a Dios que hasta se nos olvidan. Muchos cuando nos preguntan, oye, ¿cuándo oras? Pues en la comida. Sí, pues si no, no te sirve, ¿verdad? Cuando te dice Ivoncita, a ver, ora, porque si no, no hay plato. Pues te acuerdas de orar. O en el desayuno a veces. O en la merienda. Pero ¿cuándo más? La palabra de Dios dice orar sin cesar. Para poder hacer la voluntad de Dios, lo primero que tienes que hacer es ponerte en sus manos, ponerte a orar, permitir que Dios sea quien te use, no tú querer hacer las cosas. Muchas veces nos afligimos porque tenemos un problema, tenemos una necesidad, tenemos alguna enfermedad, tenemos un problema en el trabajo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Afligirnos, preocuparnos, tratar de solucionarlo nosotros mismos. Los jóvenes, me tocó compartir mucho tiempo con los jóvenes, prepararlos, darles clase. Desde chicos, de 6, 7 años que aún no aprendían a leer y escribir, que apenas estaban en ese proceso, hasta jóvenes ya de más tiempo, de más edad, adolescentes, adultos, muy preparados, algunos con ingeniería, maestría, licenciaturas, etc. Y créeme que es difícil, todos los niveles, el poder pararte enfrente de ellos y compartir algo. Pero eso es cuando tú lo quieres hacer por tus medios, por tus conocimientos. Cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios permite que eso fluya. Dios permite que seas usado en su nombre. Muchas ocasiones me ha tocado salir, y algunos que me conocen no solo de esta congregación, de otras congregaciones a las que he servido, que me encuentran o me mandan mensaje y me dicen, ora por mí, tengo este problema. Ora por tal persona porque tiene esta enfermedad. Ora, y es un placer orar. En serio, es un placer orar. ¿Por qué? Porque Dios te está usando. Porque ese hermano, esa persona que te habla, que te busca, ve que Dios está obrando en ti. Te escucha. No es que a nosotros, cuando somos predicadores o maestros o ministros de alguna de todas las ministerios que hay en la iglesia, seamos mejor que nadie. No es cierto. Somos igual que todos. Así los apóstoles. Había algunos que en alguna ocasión se hablaba de ellos y eran personas preparadas como los recaudadores de impuestos. No eran personas cualquiera, sabía perfectamente de números y de leyes de su momento. Había personas que se dedicaban a tejer tiendas. Había personas que eran pescadores. O sea, Dios usa a todos.
Tú no te hagas un ladito cuando dicen, oye, mi hermano. O cuando va el profesor a hacer una pregunta. A ver, Saraí, esta se agacha porque no la ve, ¿verdad? No. Cuando Dios te habla, escúchalo. Había una pregunta que hacía el pastor en la prédica pasada. Dios dice 5 cosas, decía en la hoja de mensaje. ¿Cuántas decía? 5. Alguien sí se acordó, ¿eh? Alguien sí estuvo el domingo pasado. 5, Dios dice 5 cosas de ti. Pero tú, ¿qué le respondes a Dios? Esa fue la pregunta. ¿Alguien la pensó? ¿Alguien la analizó? ¿Alguien se la llevó de tarea? ¿Alguien se puso a meditar? ¿Tú qué le responderías a Dios? Si Dios en este momento te pidiera servirle, ¿en qué le servirías? A mí me daba pánico hablar, yo no podía estar aquí enfrente. Yo no podía pararme aquí enfrente por muchas razones y como se los he compartido, yo tuve un accidente de mi columna vertebral, yo no podría ni siquiera estar parado aquí. Pero Dios es grande y Dios te usa y Dios te levanta y Dios te va a dar todo lo necesario para que tú le sirvas. A mí no me daban esperanza de volver a caminar. Y cuando a mí me dicen, da una clase y voy a estar de pie, o prepara un mensaje y comparte el domingo, es un gozo increíble, un gozo inmenso para mí. ¿Por qué? Porque lo primero que hago es dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él sanó mi columna. Porque yo puedo estar de pie. Porque a pesar de que todo se me olvida, Dios me habla. Dios me pone en la mente. Dios pone en mi corazón qué tengo que decir. Cada que tengo que preparar un estudio, una clase, mi amada esposa, que dimos clase en el instituto y que compartimos muchas, sacaba libros y sacaba Biblia o sacaba diccionarios o sacaba algo para estar estudiando, yo no me grababa nada. Yo me di cuenta que entré y salí, tal cual. Pero a la hora que Dios te empieza a usar, a la hora que te pones en sus manos, Dios te va llevando. Los jóvenes que estaban aquí, doy gracias a Dios por ellos y por sus padres. ¿Por qué? Porque ellos fueron instruidos en la palabra de Dios. Y ellos lo hacen de corazón. Ellos no lo hacen porque vayan a recibir una paga, como muchos en nuestros trabajos. Es el levantarse temprano y no venir y pararse aquí y cantar. Desde temprana hora, yo tengo, bueno, ya ni sé, 30 y algo, 40 y algo de años de servir a Dios. Y era lo mismo en las misiones en las que yo participaba. Era llegar muy temprano, a veces sin desayunar, y llegar y cargar sillas y empezar a acomodar y alinearlas, y empezar a meter los tarimas, y empezar a poner los cables, y empezar a ensayar, y empezar a afinar los instrumentos, y acabas, ¿y qué crees? Ahora hay que guardar todo otra vez. Pero créeme, los observo, y los veo sonrientes, los veo jugando, los veo contentos. ¿Por qué? Porque es un servicio a Dios que ellos están dando y en ellos sienten este gozo de servir. Hay un pasaje en la Biblia en la que dice: habitad, los hermanos, ¿qué? Juntos en armonía. ¿Tú cuando vienes aquí a la iglesia qué sientes? Gozo. ¿Qué más sientes? Paz. Alegría, paz. ¿Qué más? Unidad. ¿Perdón? Unidad. ¿Qué más? Regocijo. Todo esto no viene de la persona que está ahí enfrente. Todo eso viene de Dios, porque dice su palabra que donde están dos o más reunidos, Él está en medio de ellos. Dios está aquí. Si tú estás en tu casa por alguna razón y no puedes venir, confía en que Dios está contigo. Cuando prendas tu televisor, concéntrate en escuchar la palabra de Dios. Si tú vienes, concéntrate en todo lo que estás escuchando, en lo que estás viendo, en lo que los demás te están transmitiendo, porque ese es el amor de Dios.
Muchos venimos y nos regresamos vacíos por las preocupaciones. Cuando tú vienes dispuesto, con el corazón dispuesto y dices, allá afuera hay una bolsa gigantesca, esas grandototas como las de basura negras, y llegas y dejas ahí tu mochila de todas tus cargas, de todas tus pesadumbres, de todos tus problemas, de todas tus necesidades, y confías en Dios y entras, Dios te habla. Dios va a hablar a tu vida. Dios va a hablar a tu corazón. Créeme que cuando tú te dispones a escuchar la palabra de Dios, muchas veces leemos la palabra de Dios y no la entendíamos. Cuando empiezas a tener una comunión con Dios, Él te va a hablar en cualquier mensaje, en cualquier pasaje. Abre tu Biblia y no sé si alguien tiene alguna devocional o estudio en su casa, con su familia o en alguna célula, pero yo acostumbro, generalmente no traigo la Biblia escrita, como ahorita, traigo la Biblia, ¿cómo le llaman? Digital, web o no sé. Pero cualquier pasaje tú le das ahí, porque parece una especie de, ¿cómo le llaman? Ruleta, de esas que da vueltas. Y le tocas cualquiera y lo lees. Y cuando estás dispuesto a escuchar a Dios, Él te habla a través de ello. Cualquier mensaje. Muchas veces queremos buscar algún mensaje, alguna respuesta, sobre todo cuando tenemos alguna preocupación o necesidad, así muy específica. Pero no, Dios te contesta de muchas maneras. Dios te responde de maneras increíbles. Te llega la respuesta de quien menos te esperas. Hay veces que hasta jóvenes, sin experiencia, vamos a decir de alguna manera de vida, te llegan a hacer comentarios que te reconfortan, que te levantan el ánimo, que llegan y tocan tu corazón, que cuando llegas a salir te dicen gracias. Pero no es uno. No es uno el que hace eso. Es Dios que te está hablando. Es Dios que está llegando a ti. Hay otro personaje que hablamos mucho constantemente. Yo le estaba estudiando constantemente y se llama Moisés. Moisés, en el libro de Éxodo nos habla precisamente de todo aquello que vivió Moisés, quién era, cómo era, principalmente en el capítulo 3, donde es el llamamiento de Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Lo mismo que todos nosotros, era otro hombre igual que cualquiera de nosotros. En el capítulo 3 habla de él, donde dice que él estaba apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué hacía? Sus actividades normales. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quemaba? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, y Dios en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Confirma o no lo que él estaba comentando? Dios usa cualquier cosa, una zarza, era una planta, no era una persona. Dios usa todo para bendecir tu vida. Dios usa todo para guiarte. Dios usa todo para que tú cambies. Muchas veces no nos damos inclusive cuenta, pero la gente cuando nos trata nos llega a preguntar. No sé si han conocido gente periódicamente que normalmente no trataban, pero te dicen: oye, tú eres diferente. Yo cuando entré a este empleo me decía uno de los ingenieros: es que tú eres diferente, tú estás raro, no sé, te sientes diferente. ¿Por qué? Ya platicando: tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano. Entonces tú eres del otro equipo. ¿Cómo del otro equipo? Sí, tú no eres católico, tú eres del otro equipo. Hasta entonces me enteré que había equipos.
Pero no, simplemente tú eres de Dios y por eso la gente te percibe diferente. Aprende y te invito a que pongas siempre la palabra de Dios en tu corazón. Y que antes de moverte, te pongas en sus manos. Que antes de que hagas cualquier cosa, le digas a Dios que obre en ti. Y verás cómo vas a salir a periférico con todo el mundo haciéndose bolas ahí en la Ford y todo el mundo queriéndose meter a carriles centrales y los de tránsito que atraviesan la moto. Simplemente no te vas a enojar, simplemente agarras otro camino y Dios te va a llevar. Que tú vas caminando y alguien te empuja y en vez de enojarte, tú le deseas que el Señor le bendiga y que llegue con bien a su destino. Que cuando alguien te agrede, tú en vez de agredirlo o responder, le deseas una bendición. ¿Por qué? Porque percibes que tiene un problema, tiene una necesidad. Tú eres diferente, tú tienes a Dios en tu corazón. ¿Quién de aquí ya aceptó a Cristo en su corazón? ¿Quién ya lo aceptó? ¿Sabes? Dios lo hizo en su momento. Quien no lo ha hecho, no se preocupe, va a llegar su momento. Dios tiene un tiempo para cada uno. Dios tiene a quién va a hacer que toque tu corazón para que tú le aceptes. Sí, en serio. Hay personas que yo conocí cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios en la primera iglesia bautista misionera de La Quebrada. Una persona que su esposa era muy, muy entregada a Dios. Ella empezó a llevar a sus hijas. Él era médico, ya era médico cirujano. Y él de burla, cuando su esposa nos invitaba a dar algún, ¿cómo le llaman? Devocional, estudio en su casa, él se burlaba. Y alguien le preguntó, bueno, ¿y usted de qué cree? Yo no creo en nada, yo no creo en Dios. Yo soy ateo, gracias a Dios. A ver, no entiendo. De por sí no son muy hábiles, ¿verdad? Pero bueno. ¿Sabes? Cuando él tuvo un problema serio porque cometió un error en una cirugía, ¿sabes qué pasó? Cuando llegó la policía judicial por él a su puerta, y no tocaron, rompieron la puerta, porque esa persona murió. ¿Saben qué fue lo primero que dijo? Dios, sálvame. No, que no creías en Dios. ¿Cómo Dios, sálvame? Lo fuimos a ver, lo fuimos a visitar. Y le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué clamaste a Dios? Porque Dios ya había tocado tu corazón, tú te estabas resistiendo. Tú te burlabas, te mofabas y hacías cosas para que todos creyeran que no creías en Dios, porque te querías hacer el más fuerte, el que todo lo sabía, el que no necesitaba a nadie. No es cierto. Todos necesitamos a Dios. Así seas una persona que tengas cualquier actividad, seas un erudito, o seas una persona de mano de obra directa, o seas un auxiliar, o sea, Dios te va a usar. Muchos se han conocido de Dios precisamente por sus auxiliares. Muchos se han conocido de Dios porque Dios los puso como jefes en alguna empresa. ¿Cuántas veces ha tocado Dios a tu puerta? ¿Y qué le has respondido? El domingo pasado nos preguntaron eso. Y espero que lo hayamos pensado, espero que lo hayamos analizado. ¿Tú qué le has respondido a Dios? Los que levantaron su mano, creo que dijeron sí. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y su vida ha cambiado y se los aseguro. Y se los aseguro porque creo en la palabra de Dios. Y creo porque a Moisés también lo cambió. Moisés ponía una y otra y otra y otra excusa cada que Dios le decía, ve y libera a mi pueblo Israel del cautiverio de Egipto. Dios nos quiere libres. Hay que aprender también a entender cómo Dios nos habla. En ese momento, en un momento histórico, Dios le estaba mandando a Moisés, no a predicar, a liberar a su pueblo del cautiverio. Pero Moisés
A ver, en vez de Moisés, pongan su nombre todos. 1, 2, 3. Decía: soy lento de lengua, tartamudeo, no soy hábil de mente, no soy hábil de palabra. Y sin embargo, Dios le dio la ayuda idónea. ¿Quién fue? ¿Y qué le dijo a Moisés? Tú vas en representación mía. Y le dio muestras de que Dios estaba con él. Traía una vara en su mano. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué traes en tu mano? Y él respondió que una vara. Dice: tírala al suelo. Y la convirtió en ¿qué? En una serpiente. Y Moisés la eludía. Pues ¿cómo traía esa vara en la mano y era una serpiente? Dios estaba manifestando en él y le decía: yo estoy contigo. Es que tartamudeo. Aquí está Aarón. Aarón va a hablar. Van a hacer lo que yo les diga. Y lo fueron haciendo. ¿Y qué pasó? Endureció el corazón del faraón. Y decía: no lo libero. Y vinieron las pruebas. ¿A quién nos gustan las pruebas? ¿A quién de aquí les gustan las pruebas? Hasta creo que pesaron más las manos. O traen relojes muy buenos de oro y anillos o yo qué sé, pero todos bajaron las manos hasta una fuerte. ¿Sabes por qué vienen las pruebas? ¿Has pensado por qué vienen las pruebas? ¿Alguien aquí ha pensado por qué vienen las pruebas? Para ver cuánto has crecido en Dios, para ver cuánta fe tienes en Dios. Mandé a un auxiliar mío de la empresa a buscar unas semillas de mostaza, y ya las encontró. Yo quería regalarles una. Cuando las encuentre se las regalo, para que vean el tamaño. Es una cosita súper chiquita, que ya me pasó en una predicación que me invitaron en Toluca a compartir de otra iglesia de Querétaro. Y las puse en un tazoncito afuera y les puse el letrero: toma una. Y pues algunos la tomaron, otros se ignoraron. Pero cuando les dije: a ver, ¿quién tiene su semillita de mostaza? Ya hasta lo habían perdido. Qué simpático caso, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros con nuestra fe. Así nos pasa con nuestra vida espiritual. Es tan pequeñita que no la hemos hecho crecer, que cuando nos dice el Señor: ¿dónde está tu fe? Tenemos dudas. No sabemos. Cuando nos viene una prueba no sabemos qué hacer. Nos han venido pruebas duras. No crean que el ser cristiano es fácil, es duro. Es duro porque Dios te está forjando como el hierro. ¿Y cómo forjan el hierro? Con fuego, con pruebas, a golpes. Yo les compartí hace unos domingos que mi padre se me puso muy grave. Con gente que conozco de hospitales y médicos, que por aquí hay algunos y otros que están todavía en su carrera, y gracias a Dios por ellos. Y que se enteraron que llegaba una persona al hospital ahora con esta pandemia, con una oxigenación de 70, y lo que hacían era atenderlo. No. Se los digo porque yo lo escuché de viva voz de los médicos. Ponlo acá, a ver en qué momento muere, y ya más pone su etiqueta para saber quién fue. Con 70 de oxigenación. No había medicamentos, no había tratamientos, no había equipos, no había lo necesario para poder atender tanta gente en esas condiciones. Trabajando en casa por esta situación de la pandemia, nos mandaron a trabajar desde casa y estaba fuera en el patio atrás de la casa para que no les diera guerra adentro y no les ensuciara. Me pusieron a trabajar atrás, que es un lugar que doy gracias a Dios que nos dio, en donde me habla mi mamá y me dice: tu padre está humano, necesito que me ayudes. Fui por él, cargando, lo llevé al médico, ahí en La Quebrada, hay un hospital enfrente del hospital de La Quebrada, de especialidades. E iba muy grave mi padre, no sabíamos qué era. ¿Y qué sientes? Es que me siento mal, simplemente me siento mal y muy débil, prácticamente cargando. Le checan oxigenación y va en 47. Mi padre se estaba muriendo. Dice el doctor: ¿sabes qué? Hazle la prueba de COVID y aíslalo. Y le hicieron la prueba y salió positivo. Y lo primero que nos dijeron: mételo aquí enfrente porque ella no tiene esperanza.
¿Quiénes conocen a mi papá, a Francisco Briones? Él viene aquí muchos domingos a dar gracias a Dios. Y a poco él se ve enfermo. Lo hemos platicado inclusive con mi esposa, con mis hijos, y él se ve mejor inclusive que antes de que se enfermara. Porque Dios puso los medios. En ese momento, mi mamá y yo, ¿qué hacemos? Oramos en ese momento así. Señor, guíanos. No, un hospital no, porque lo van a arrumbar y ya lo van a dejar. Vámonos a casa y vamos a conseguir. Dijo el médico que la oxigenación que hay que poner. Y movimos a medio mundo, mis hijos y una chica hermosa que amamos y a toda su familia, que es enfermera, nos auxilió a ponerle ¿cómo le llaman? La cánula, no sé cómo se llama esto de las venas, para ponerle el medicamento directo en las venas. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Cada ampolletita son casi 1,000 pesos. Y eran 6-7 diarias. Y aparte de eso, pues todo el material. Y aparte de eso, gracias a Dios, mi hermana, en su corazón nos dijo: yo amo a tu familia, yo no te cobro nada, yo estoy para ayudarte, pero no puedo quedar a cuidar. Yo te voy a enseñar a ti para que lo atiendas. Y en mi trabajo me dio la oportunidad de quedarme. Y mi amada familia, mi esposa, mis hijos, me apoyaron a que yo pudiera estar ahí todo el tiempo encerrado con mis padres. A mi mamá abajo, a mi papá lo de arriba, y le ponía su medicamento y hacía, y ¿sabes qué? Ella se sacó la cánula. Y entonces sí, corría uno de mis hijos y llevaba a esta niña a Monse para que le pusiera otra férula y le arreglara el medicamento, y otra vez estarle poniendo el medicamento y las inyecciones y las pastillas y las gotas, y era día y noche. Nosotros sabíamos que no era tratamiento, pero nosotros creemos y creíamos en Dios en ese momento. Y nuestra fe estaba puesta en Dios y decíamos que sea lo que Dios quiera. Pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a hacerlo de esa manera? A que verdaderamente aceptemos la voluntad de Dios. Claro que amo a mi Padre. Por supuesto que en mi corazón decía: yo lo quiero aquí, yo quiero que lo sanes. Pero si esa no es tu voluntad, ayúdame a aceptarlo. Hace unos días perdí mi teléfono, se me dañó mi teléfono. Y traigo un teléfono regularcito porque traigo tantas cosas. Mi trabajo, todo está ahí. Que voy viajando y traigo ahí prácticamente toda mi computadora, toda mi información, y se apagó. Y ahora, con todo lo que tengo que hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Y Dios me dio la bendición de que me hicieron, me regalaron un auto que inclusive mejor, que ni lo sé usar, pero es mejor. Lo estoy aprendiendo también. Y cómo Dios te va dando los medios. Y cómo donde menos te esperas, Dios te da respuesta. Y cómo cuando Dios te da respuesta te sorprendes, pero olvidamos darle gracias a Dios. Hay que aprender a darle gracias a Dios por todo, porque estás aquí, porque hoy despertaste. Preguntaba yo en otra predicación: ¿quién tiene casa? ¿Quién tiene dónde vivir? Y mucha gente levantó su mano, como ahorita, gracias. ¿Alguien le falta dónde vivir? ¿No? Entonces Dios es bueno. Me decía un joven: no, bueno, es rentada. Bueno, yo no pregunté si es tuya, yo pregunté si tienes dónde vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces nos aferramos a algo nosotros mismos, y tal vez Dios no quiere que te quedes ahí. Tal vez Dios te va a mover de ahí, y si esa casa la compras y Dios te quiere llevar a otro lugar, ¿qué vas a hacer? Hay que aprender a aceptar los planes de Dios para nuestras vidas. Pero muchas veces nos cuesta trabajo. Que hay algo que les fascine así, pero muchísimo en su vida. Algo, dígame algo. Algo que les fascine muchísimo. Ir al campo. ¿Ir a dónde? Al campo. Al campo, ir al campo. Qué padre, hermoso. Algo más. Ir a la playa. Ir a la playa, hermoso, y el calorcito, y te metes al agua. No, hombre, cuál calor, ¿verdad? Eso sí, regresamos más negritos cada vez, pero bueno, todos quemaditos, pero es hermoso. ¿Y dónde que en México tenemos unas playas preciosas, verdad?
¿Qué más? Hay mucha gente que se aferra a algo. A mi trabajo, a mi casa, a mi familia, a mi coche, a mi teléfono. Y nos cuesta trabajo dejarlo. Y Dios quiere que dejes todo atrás. Dios quiere que creas en Él. Dios quiere que confíes en Él. Si a ti no te dejara ir al campo o a ti a la playa, o a otros hermanos, no sé, a algún otro lugar que les guste, o hacer determinada actividad, sentirían como que, espérame, pues si yo estoy bien con Dios, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me bendice? Yo quiero acabar una carrera, pero mi cerebro ya se llenó la memoria y ahora qué hago, ¿no? Y casi que quieres tener un disco duro adicional como para seguir guardando datos. ¿Cuántos perdimos familia? ¿Cuántos perdimos trabajos? ¿Cuántos batallamos con enfermedades? Me decía una hermana que estoy orando por ella. Es que ya perdí mi esposo, ya perdí mi hijo, ya nada más quedamos ella y yo y mi nieta. Ya nada más tienes a Dios. Tienes a Dios. Y si Dios dispuso que ellos partieran es por una razón que hay que aprender a aceptar en el Señor. Si el Señor te quitó tu trabajo en ese momento es porque Dios tenía algo mejor para ti. Pero nos aferramos a lo que teníamos y queremos seguir ahí. Yo les compartí en alguna ocasión que cuando yo trabajaba para una empresa que era Borgwanger, la empresa hace un cambio, se lleva a la fabricación, me dan las gracias y empiezo a buscar trabajo y me dice mi hermana, oye, ¿por qué no vas a tal asociación? Conozco una licenciada y bla, bla, bla. Pues te echo la mano a ver qué hay. Y me dio un montón de opciones. Mira, hay este. Es que son ventas. Pues yo no puedo hablar, me cuesta trabajo. No, yo soy ingeniero mecánico, yo las máquinas, lo que yo hacía, lo que a mí me gustaba. Las máquinas no hablan, mis herramientas no hablan, mi tablero de dibujo no habla, mi computadora no habla. Bueno, ahorita sí habla, pero bueno, en su momento no. Y yo aferrado a eso. Y iba y es que buscamos un perfil a donde me mandaban que era para trabajar con máquinas. Y otro, hacen manómetros y termómetros y equipos de precisión. De aquí soy yo sé bien de cálculo de todo eso. Fui, es que buscamos otro perfil, como que, oye, pues si a mí me gusta todo eso y lo sé hacer, tengo la experiencia, tengo el título, ¿por qué no? Y revisaba con la licenciada, a ver, desde el principio, y que lo omití ahorita, me dio uno, que era de ventas, o sí lo dije. ¿Sí me está poniendo atención? ¿En serio? ¿Sí lo dije? ¿Sí lo dije o no lo dije? ¿De ventas? Sí. Por fin. Ok, había esa posibilidad, pero yo no quería. Pero sí lo dijo. Ok, entonces sí me están poniendo atención. Yo no quería ese trabajo, ¿y saben dónde trabajo desde hace más de 22 años? Ahí, en ventas. Porque Dios me quiere ahí. ¿Por qué? Porque he conocido tanta gente diario que me ha permitido no solo cumplir con mi trabajo, sino compartirle lo que Dios ha hecho en mi vida. Los milagros que Dios me ha concedido, como con la vida de mi Padre, del cual le doy gracias. Dios te va a usar y te va a mover. A veces hasta donde no te gusta. En ocasiones nos invitaban como jóvenes a testificar, a servir en algún otro lugar. Y nos apedreaban, nos correteaban y todo. Ahí vamos. Y nos decían personas que no creían en Dios, ¿y a qué van? Si ves nomás todos escurriendo de sudor, apedreados, mugrosos, les descompusieron su carro, pero ahí van.
Bueno, es que Dios me lleva ahí. Es que es emocionante y he agarrado una velocidad que no se imaginan en la carrera. Cuando vienen esos gorilones y yo que estoy tan grandote, correteándote, pues patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Llegan más rápido que cualquiera. Y era como cuando juegas con tus hermanos, haces una travesura, le corres y le cierras la puerta. No, en esa ocasión la abríamos, porque lo que queríamos era que llegara a ese lugar donde se iba a predicar la palabra de Dios. Dios tiene un propósito de todo ello. Hay que aprender a entender ese propósito de nuestras vidas. Moisés tenía un propósito, Dios, que era sacar al pueblo de Israel de la, ¿cómo le llaman? De la esclavitud de Egipto. Y lo sacó. Y que ya lo iba a llevar a una tierra prometida, ¿recuerdan? ¿Dónde qué? Ya bien leche. Donde fluía Leche. leche y miel. O sea, era de lo mejor. Pero no. ¿Se recuerdan? Dios le permitió verlo solamente. Hasta ahí era su tarea. Hubo quien siguió esa tarea. Y así muchas veces. Así muchas veces en nuestras vidas. Nosotros estamos aferrados a querer lograr y hacer que mi hermano entienda y que aprenda de Dios y me aferro. No. Tú comparte, tú sirve, tú da testimonio, pero Dios es el que va a obrar. Hay hermanas por las cuales hemos orado por sus esposos en varias congregaciones. Ya ni sé cuántas iglesias he servido, pero en algunas de ellas en Teoloyucan nos decía la hermana, es que tengo tantos años de conocer de Dios y he orado por mi esposo. Mi hijo ya aceptó, rebelde, pero ya aceptó, sí, y lo trae. No, sí, ya aceptó, hermana. Está bien convencido, pero ya está aquí. Tarde o temprano Dios va a tocar su corazón. Bueno, siguieron pasando el tiempo y ella desesperada decía, bueno, ¿cuándo Dios va a contestar? Ayúdenme a orar ustedes porque a mí no me escucha. Dios sí te escucha. No creas que porque uno es pastor, predicador, ministro de X, Y o Z te escucha más, no es cierto. Dios nos escucha a todos. Cuando tú clames a Dios, Dios te escucha. Aprende eso. Porque Dios te va a escuchar siempre que tú le hables de corazón. Que creas en Él. Jesús mismo hizo muchos milagros en muchos lados. Todos los lugares que fue a predicar, hizo milagros. ¿Dónde no hizo milagros? Hubo un lugar donde no hizo milagros. ¿Dónde? En su tierra. ¿Por qué? Porque no creían en Él. Ellos veían al hijo del carpintero, no veían a Jesús. Y muchas veces nos sucede eso. Ven, ahí viene Armando otra vez. Pues, ¿qué crees? Dios me puso aquí por algo. Y Dios te va a hablar a ti, no yo. Dios te va a hablar a ti. Dispón tu corazón. Y los que no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, créeme, no te resistas. Acepta porque Dios te va a llamar un día. Y ese esposo de esa persona que no quería ir a la iglesia, ahora es el primero que llega a la iglesia a limpiar, a acomodar sillas y corretea a toda la familia para que estén a tiempo. Oh, vaya rebeldía. Dios nos cambia, Dios nos usa. Permite que Dios te cambie, permite que Dios te use, permite que como aquellos apóstoles que tienen su tarea, su actividad, como Moisés, que a pesar de su tartamudez, de sus excusas, de sus temores, fue usado grandemente. Él sacó al pueblo de Israel. ¿Y cuántos años vagaron y los dirigió? Y no les faltó alimento, y no les faltó el agua, y sus ropas no envejecieron. Pero muchos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque perdieron la fe. Porque dejaron esa comunión con Dios. A nosotros esta pandemia nos está afectando nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerdan
acuerdan cuando estábamos allá afuera? ¿Quiénes venían todavía? Cuando estábamos allá que regresamos como milanesas todos, llenos de tierritas, pero padre, y luego un calor increíble, y se venía una manera de aquellas que regresábamos hasta como con maquillaje. ¿Cómo se llama eso que se pone? Mascarilla. Padrísimo. Que llevas y te peinabas y hasta se atoraba el peine y se quedaba chingón. Es hermoso. ¿Cuántos éramos? La matrícula era más de 1000 personas. ¿Cuántos somos ahora? ¿Cuántos se han enfriado? ¿Cuántos se han alejado de Dios? Me entristece ver cómo nos vamos enfriando, cómo vamos perdiendo la fe en Dios, cómo a pesar de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos olvidamos de Él. Pero sabes, Él no se olvida de ti. Cuando tú tengas una aflicción, cuando tú tengas un problema, una necesidad, recuerda, y recuérdalo bien, porque Dios está ahí contigo. Dios te está abrazando, Dios te está sosteniendo. Me encanta una publicación que vi en una librería hace tiempo, donde un hombre naufragó en su barca. Cuando él despertó solo vio 2 huellas en el camino, pero vio que eran 2. ¿Quién era? Era Jesús. Y cuando él pregunta que por qué solo había 2 huellas en el camino, por qué Jesús no le había ayudado, dice: no, es que las huellas son mías, que te traía en mis brazos. Así Dios te trae a ti. Cuando sientas que desfallezcas, cuando sientas que te debilites, cuando sientas que algo te falta, que algo te acaba, que algo no te llena, clama a Dios, pide a Dios. Dios está ahí, pero cree en Él para que Él obre en ti. Yo debería tener mi columna llena de fierros y varillas, y yo solo tengo 2 discos de platino y eso que no cante. Dios te da grandes bendiciones, en serio, pero créele a Dios. Yo puedo caminar, yo doy gracias a Dios por ello. Yo puse a mi padre en sus manos y mi padre está bien. Y he clamado porque Dios nos saque adelante. Y cuando hacemos cuentas, mi esposa y yo, para la escuela de mis hijos, no nos alcanza. O sea, matemáticamente 2 más 2 son 4 puntos y no hay más. Pues con lo que ganábamos, mis hijos estuvieron en la escuela particular y todavía en inglés y todavía pagando cursos y demás, y no nos acaban de checar los números porque no ganábamos más. Sin embargo, Dios multiplica, Dios responde. Pero cuando lo hagas, hazlo de corazón. Dobla tus rodillas y clama a Dios, creyendo, porque Él te va a responder. Hazlo de veras de corazón. No lo hagas enfrente de nadie. Vete a tu rincón. Vete a ese lugar privado para ti. Cierra tu puerta y ora a Dios. Clámale a Él, pero con fe, porque Él te va a responder. Cuando sientas que ya no puedes más, no confíes en tus fuerzas, confía en Dios. Dios te va a sacar adelante. Dios está aquí, Dios está en tu corazón. Viene un programa hermoso, toda la serie de predicaciones que viene más adelante nos hablan de empezar de nuevo. ¿Tú quieres empezar de nuevo? ¿Te gustaría empezar de nuevo? Deja atrás todo aquello, todas aquellas aflicciones y problemas. Deja todo aquello que te aleja de Dios y cree en Él, confía en Él, porque Dios va a abrir puertas. Cuando creas que pierdes algo, dale gracias a Dios, porque Él tiene algo mejor. Muchas veces nos resistimos y nuestra falta de fe, nuestra falta de comunión con Dios no nos permite creer con esa fe ciega en el Señor, para que Él obre, para que Él responda. Nos desesperamos. Oraba por una
persona que decía, es que yo soy desesperada, muy desesperada, y clamo a Dios y le pido a Dios paciencia, pero que me la dé ya. O sea, deja que Dios sobre. ¿Qué crees? Te voy a decir un secreto. Cuando tú pidas algo, por ejemplo, crecer en Dios, te van a venir más pruebas, te van a venir más aflicciones, te van a venir más situaciones difíciles para que el Señor te forje, para que el Señor te levante, para que el Señor realmente te haga un soldado de su amor y de su justicia. No creas que es fácil, pero es hermoso cuando llegas con tu armadura toda golpeada y desgastada, cuando sientes que estás derrotado. Pero en ese momento, cuando todo es más oscuro, en ese momento empieza a amanecer y ves esa luz de Dios. Y es hermoso ver cómo Dios siempre estuvo contigo, cómo Dios nunca te dejó caer, cómo Dios te da la respuesta. No luches con tus propias fuerzas, deja que Dios obre. Te invito a que puedas empezar, a que con esta serie de predicaciones, tú que estás en línea, ustedes que están presentes, nos sigamos congregando. Es hermoso alabar, honrar y glorificar a Dios. Estando en casa nos distraemos, porque estamos en casa y empieza a ver la predicación y algo te distrae, el que toca la basura o el que esto, lo otro, aquello, te distraes, pero ya no estás en comunión con tus hermanos en Cristo. Fuimos hechos una familia de Dios para estar en comunión. Ven, te quitamos. No te quedes en casa. No tengas temor. Ese temor, ese miedo, déjaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Hemos enfermado, pero Dios nos ha levantado. Muchos tristemente se quejan. Es que a mí me quitó a mi pareja, me quitó un hijo, me quitó un padre, una madre. Pero sabes, hay que dar gracias a Dios, porque ellos ya no están aquí batallando. Ellos ya están allá en su presencia. Ellos están gozando de su presencia, de su amor y de su misericordia. Ellos ya tienen la bendición y el galardón que Dios nos promete para cada uno de nosotros. Pero no te lo pierdas. No pierdas el galardón que Dios tiene para ti. Cuando Dios te hable, escucha. Pon atención. No oigas, escucha. No digas creo en Dios. Le creo a Dios. Porque entonces Dios va a obrar en ti. Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a empezar de nuevo? ¿Quién está dispuesto a empezar de nuevo? ¿Quién le gustaría empezar de nuevo su vida en Dios? ¿A quién le gustaría que Dios derramara bendiciones sobre su vida? Que los come de bendiciones, que no acaben de dar gracias en la oración y tengas que continuar tus actividades y volver a orar. Gloria a Dios por ti, por tu vida, porque Dios te va a bendecir. Dios está aquí. Dios está contigo y Dios te va a responder. No dejes que nada te aleje de Dios. Aférrate, ora a Dios y ponte en sus manos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque en este día tú te has manifestado en mis hermanos, porque tú me has usado como instrumento en tus manos. Te ruego, Señor, que esta palabra no vaya vacía, sino que quede, Señor, grabada en la mente y tatuada en los corazones de mis hermanos. Que sea, Señor, una palabra de la cual tú les hayas hablado, de la cual tú, Señor, toques sus corazones y ellos se acerquen nuevamente. Que no se queden a distancia, que no se pierdan tus bendiciones, Señor. Que su comunión contigo se fortalezca día a día. Te ruego, Dios, que tú tomes todas las necesidades, las peticiones, el clamor de tu pueblo en tus manos y tú te respuestas, Señor, conforme a tu santa voluntad. Te pido, Dios, todo esto, no por méritos propios, porque ninguno tenemos, sino por el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga grandemente, mis hermanos.